Contacto a esta hora en vivo con Portugal. Nos vamos hasta allí. Luis Gómez, experto en política, temas internacionales, también académico, tiene mucho que ver con la región europea y él nos pone al tanto cada semana con un interesante resumen cómo va el viejo continente y todos estos conflictos que hay por allí. Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Mambí. Más una vez, Luis Gómez con vosotros para aquí discutirnos algunos temas de la actualidad internacional. Esta semana que pasamos fue naturalmente más una vez ocupada por el tema del conflicto entre la guerra entre Israel y Hamas. Existe una ronda de negociaciones en Egipto que están siendo manejadas por mediadores del conflicto, que es constituida estas negociaciones, son llevadas por representantes de Egipto, de Qatar y de Estados Unidos. Y están intentando lograr una tregua entre Israel y Hamas. Naturalmente que Hamas ya definió públicamente que estaba de acuerdo con una tregua desde que el conflicto pudiera terminar inmediatamente, pero Israel no quiere terminar este conflicto y quiere dizimar y quiere acabar con Hamas. Sin embargo, y por eso mismo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro del gobierno israelí, ha reafirmado su determinación de llevar a cabo una gran ofensiva contra Rafah. Rafah, que es la última ciudad desde Israel, ya cerca junto a Egipto, ciudad del sur de la Franja de Gaza, más occidental también, que considera Israel el último bastión de Hamas, donde están alojados, escondidos los dirigentes de Hamas. Por tanto, va a ser difícil mediar este conflicto, va a ser difícil por ahora podernos ver un final para el mismo, porque mientras Hamas naturalmente tiene todo su territorio dizimado, miles de muertos y quiere terminar el conflicto, Israel quiere acabar con el Hamas. Y las condiciones que Israel está poniendo encima de la mesa, arriba de la mesa, son exactamente terminar con este movimiento terrorista de Hamas. Y así va este brazo de hierro. Por su turno, esta gran ofensiva que Israel está preparando contra esta ciudad de Rafah, como se dice, no es unánime entre los pueblos que apoyan Israel. Estados Unidos, antes de eso, hay una gran presión social contra la forma que Israel tiene manejado esta guerra, la forma como Israel tiene entrado por la Franja de Gaza, matando millares de civiles, donde Israel tiene una ofensiva demasiado agresiva y hay protestos por varias ciudades, sobre todo por los jóvenes universitarios, varias universitarias, decenas de universidades de todo el mundo, y aquí en Estados Unidos hay un problema grave con eso, también en Europa, también fuera de Europa, también más por Asia, diversas universidades, los estudiantes tienen manifestado contra esta guerra. Y por eso mismo hay una gran presión social sobre los gobiernos que son tradicionalmente aliados de Israel. Por ejemplo, esta semana, Estados Unidos confirma la suspensión de envío de armas a Israel. El Pentágono no envió ningún envío de municiones, de bombas, para que no fueran utilizadas en esta ofensiva que Israel amenazó y prometió hacer en Rafah. Por ejemplo, Biden dice que Washington no apoyará una ofensiva en la ciudad. Un analista muy conocido de New York Times, Peter Baker, considera también que esta suspensión tiene un significado político importante y ha dicho más que es un importante punto de inflexión en los 76 años de una relación
muy estricta entre Estados Unidos e Israel. Aparte, permítanme, nuestros oyentes, que añada aquí un punto. Hace 4 semanas, cuando empezamos estas crónicas, yo había advertido justamente para eso, que hubo una encuesta que fue publicada en New York Times, creo, que estaba que 55% de la población americana estaba contra esta ofensiva de la forma y de la manera que Israel estaba haciendo en la Franja de Gaza. Incluso la Universidad Hebraica de Jerusalén hace 3 semanas publicó una encuesta donde inclusivamente el pueblo israelí, 52%, está contra esta ofensiva y contra la guerra. Esto quiere decir que hay una gran presión social, una gran presión de la población sobre los gobiernos. Incluso es evidente aquí en Estados Unidos esa presión sobre el gobierno norteamericano. No es una materia que pueda ser unánime, no es una materia que reúna muchos adeptos, es una materia que está dividiendo el apoyo tradicional, histórico de Estados Unidos y de otros aliados a Israel. Hay claramente aquí un punto de fractura de alianzas históricas con Israel. Y vamos a ver lo que puede suceder de aquí, porque la creciente ola de protestas contra la guerra es efectivamente un punto de discordia, un punto importante, un punto que va a crear conflictos en cada uno de los países. Este es un punto que me gustaría subrayar. Por otro lado, también esta semana tuvimos la toma de posesión de Putin. Estados Unidos y la mayoría de los países europeos han acordado no participar ni enviar representantes a la pose de Putin. Pero, hay siempre un pero, naturalmente, Francia rompió esa decisión y ha estado presente. Eso más que nada significa que Europa, como hablamos en la semana pasada, en el sábado pasado, no tiene una posición común relativamente a puntos importantes, y este es un punto importante, que es el relacionamiento de Europa en base de la guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania. Importante más una vez subrayar que Europa finalmente empieza a discutir en todos los países, inclusivamente en Portugal también, que tiene de haber una política común de defensa, que era un tema tabú hace 10 años, hace 20 años, pero ahora es fundamental y tiene que haber reformas en materia de defensa para toda la Unión Europea. Pero con Francia rompiendo estos acuerdos y estando presente en la pose de Putin, naturalmente da claramente un señal que Europa no habla a una sola voz. Pero también en Ucrania hubo algunas novedades esta semana y fueron detenidas agentes que trabajaban para Rusia y que planeaban asesinar a Zelensky y 2 altos cargos del gobierno de la administración ucraniana. Entre los hombres que pretendían cometer el crimen, como un regalo a Vladimir Putin, se encontraban coroneles de la Guardia Nacional de Ucrania. O sea, había infiltrados rusos adentro mismo del ejército ucraniano. Y esos mismos querían asesinar Zelensky más 2 altos cargos del gobierno ucraniano. Y eso demuestra que parece que regresamos a la Guerra Fría. Ya mismo para terminar, subrayar también que un punto sobre las elecciones al Parlamento Europeo. Hay una clara tendencia para aumentar peso en el Parlamento Europeo, la extrema derecha,
que espera ganar más poder en las instituciones de la Unión Europea y cuáles son las consecuencias de este poder que quieren cambiar. Por un lado, diluir las políticas verdes que, según los partidos de la extrema derecha, está creando el caos económico y costos de contexto muy elevados y que hace que Europa pierda su competitividad, pero sobre todo crear políticas migratorias más restrictivas. Por otro lado, señalar que en esta semana Macron y la presidenta de la Comisión Europea se encontraron con el presidente de China, que visitó Europa hace 5 años que no venía a Europa, y se habló fundamentalmente de 2 temas importantes: desde embargo de Ucrania, donde los líderes europeos quieren que Beijing utilice su influencia sobre Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania, pero por otro lado el tema del comercio y de relaciones comerciales entre Europa y China. Y como nuestros oyentes sabrán, que el tema de las prácticas comerciales chinas con el mundo, también con Estados Unidos naturalmente, están lejos de poder ser consensuales, y por tanto se entiende que Bruselas condenó las prácticas comerciales chinas y dice estar dispuesta a defenderse de las condiciones que no son iguales para ambas las partes y que está provocando algunas distorsiones en el comercio internacional, el comercio mundial y a la economía, en el caso europea. Estos son los temas que me gustaría compartir con vosotros hoy. Les deseo un excelente sábado y un excelente fin de semana. Próximo sábado, próxima semana, estaré con vosotros aquí en la Radio Mambí. Luis, muchísimas gracias. Siempre muy interesante todo este diálogo, así con el detalle de cada cosa de lo que va aconteciendo allí en el viejo continente. Hemos sido los primeros en muchos momentos